Imagina a un niño encogido contra el frío en una granja de Pensilvania, las manos ásperas por el trabajo y el estómago vacío después de un invierno largo. Ahora imagina que, décadas después, el nombre de ese mismo muchacho aparece en los rótulos de tiendas y en el empaque de barras de chocolate que se distribuyen por todo el país. ¿Cómo se pasa de la escasez y el hambre a construir un imperio llamado Hershey's? Esta es la historia de Milton S. Hershey, cómo un niño pobre creó Hershey's y transformó el chocolate en un gigante industrial. Si te gustan las historias reales de superación y emprendimiento, suscríbete para que no te pierdas relatos como este. Milton nació en 1857 en una familia campesina que se sostenía con trabajo rudo y esperanzas frágiles. Su padre, Henry, y su madre Fanny cargaban con la incertidumbre que venía con intentar mejorar la suerte en tierras agotadas. En algún momento, la familia apostó a encontrar petróleo en su propiedad, una ilusión compartida por muchos en esa época. Pero la búsqueda no dio frutos, y en vez de riqueza, dejó a la familia más vulnerable. La incertidumbre económica no fue la única dureza. La muerte de su hermana Serena marcó a la familia con una tristeza que empujó a Milton a tomar responsabilidades demasiado pronto. Con 13 o 14 años, sin recursos y con la necesidad de ayudar en casa, Milton abandonó la escuela. No fue una decisión heroica con glamour, fue una respuesta práctica. Alguien debía traer pan, pagar las cuentas, mantener la ropa en el armario. Era un muchacho del campo obligado a aprender rápido que lo cotidiano no espera a la juventud. Esa necesidad del día a día sería la escuela más dura y al mismo tiempo el motor que lo empujaría a intentar una y otra vez. Su primer oficio fue como aprendiz de imprenta. La labor era meticulosa, con manos que debían aprender a manejar tipos móviles, tinta y máquinas que dejaban olor a aceite y papel caliente. No prosperó allí por mucho tiempo. Milton no encontró en la imprenta la salida que necesitaba. Pero el oficio dejó algo valioso: disciplina, atención al detalle y el gusto por transformar materia prima en producto acabado. Habilidades que más tarde serían cruciales en su trabajo con dulces y chocolate. Una puerta sí se abrió cuando Milton entró en la confitería de Joseph Roger. En ese pequeño taller se formó en el arte del caramelo y del dulce. Cómo medir, cómo calentar sin quemar, qué texturas eran aceptables y cuáles condenaban un lote entero a la basura. Aprendió a reconocer por el tacto cuando una mezcla había alcanzado la consistencia exacta, a escuchar el silencio del azúcar cuando dejaba de crujir y a saber por el olor si algo iba mal. El oficio del confitero era práctico y sensorial. La cocina se convertía en un laboratorio donde la paciencia y la precisión pagaban dividendos, y Milton absorbió esa lección con la intensidad de quien no tenía margen de error. Poco a poco, con pequeñas sumas ahorradas, intentó abrir su propio negocio. Abrió confiterías, primero locales modestos y luego con aspiraciones mayores. Pero la vida de empresario novato es un camino lleno de trampas. En momentos, la economía se contraía, los precios del azúcar y la leche subían y la clientela fluctuaba con las temporadas. Las primeras tiendas cerraron y las quiebras tocaron la puerta más de una vez. En 1876 y luego otra vez en 1886 atravesó fracasos que habrían hecho desistir a muchos. No eran fracasos anecdóticos, eran golpes que dejaban marcas profundas. Deudas que aplastaban, socios que dudarían y noches en las que la angustia reemplazaba el sueño. Pero en esos tropiezos también se forjaba algo esencial, una resistencia que no era tosudez sin sentido, sino la capacidad de aprender de cada pérdida. Cada cierre lo obligaba a revisar recetas, a repensar modelos de venta, a entender mejor la cadena de suministro. Milton no era un soñador pasivo, era alguien que ataba la esperanza a la práctica diaria. Ajustar una receta, negociar con un proveedor, probar un empaque distinto. Esa mezcla de intuición y trabajo manual marcaría su futuro. En busca de empezar de nuevo y en ocasiones atraído por la promesa de mercados distintos, Milton viajó y probó suerte fuera de su región. Fue a Denver, entre otros lugares, donde encontró una lección que más tarde resultaría decisiva. Allí conoció una técnica que hacía los caramelos más cremosos y duraderos: el uso de leche fresca en la mezcla. Es una imagen que se repite en los orígenes de grandes productos. Un detalle técnico aparentemente pequeño que cambia todo.
En la cocina, la leche convertía al caramelo en algo más suave, más placentero al paladar y además intensificaba el valor percibido. Milton entendió que el sabor y la durabilidad podían ser la puerta de entrada a un mercado más amplio. Regresó a sus raíces con esa ventaja, la receta refinada y la convicción de que podía vender no solo en mostrador, sino puerta a puerta y a mayor escala. Empezó a producir caramelos que no solo gustaban, resistían viajes, se conservaban y, lo más importante, convencían al comprador de que llevaba algo especial. Tocó puertas, empacó en cajas, le vendió a comerciantes y recorrió barrios. Hubo días de éxito discreto, un pedido al por mayor aquí, una cadena de tiendas interesada allá. Se construía paso a paso una reputación de calidad. El momento decisivo llegó con una carta que parecía casi sacada de una película. Un pedido desde Londres. No fue simplemente la confirmación de que alguien en la otra punta del mundo apreciaba sus caramelos. Fue la validación que un emprendedor necesita para justificar una apuesta mayor. Cuando el sobre llegó, Milton sintió la mezcla de esperanza y miedo que acompaña a cada riesgo. ¿Y si el envío se estropea? ¿Y si el cliente se arrepiente? Abrió la carta y encontró, además del pedido, un cheque que representaba más que dinero. Era el empujón que su negocio necesitaba para seguir adelante. Ese documento no borró las noches de ansiedad ni las cuentas por pagar, pero sí abrió una posibilidad real. Había mercado internacional para su producto, y con eso la promesa de estabilidad. No fue casualidad, fue el resultado de años de aprendizaje, de pruebas con recetas, de horas dobladas en tiendas y cocinas. La Carta de Londres se convirtió en una bisagra, demostró que su producto podía cruzar océanos y que la calidad podía imponerse frente a competidores más establecidos. Con esa inyección de confianza y capital, Milton pudo reorganizar su empresa, mejorar procesos y mirar más allá del mercado local. La lección que viene después de ese pedido es la que suele definir a quienes saltan de lo pequeño a lo grande, saber vender lo que se tiene, y después saber vender la idea de lo que puede llegar a ser. Milton consolidó su negocio de caramelos, perfeccionó empaques, aumentó la producción y por primera vez pensó en la posibilidad de escalar en serio. Sus caramels no eran ya un producto artesanal de barrio, tenían la consistencia necesaria para competir en mercados más exigentes. Y sin embargo, el éxito en una rama puede abrir la posibilidad de otra. Para él, el caramelo fue el peldaño hacia algo distinto. Milton había observado durante sus viajes y en ferias la fascinación creciente por el chocolate, un producto asociado hasta entonces a las clases altas por su costo. Hubo un momento en que la pregunta dejó de ser ¿podremos vender más caramelos? Y se transformó ¿y si hacemos que el chocolate también sea para todos? Esa transición no era obvia ni sencilla. El chocolate al por mayor tenía desafíos técnicos y de suministro, y convertirlo en algo barato y accesible requería soluciones industriales, no solo recetas. Para tomar ese salto, Milton necesitó algo más que ambición. Necesitó capital, contactos y la convicción de que podía aplicar las mismas lecciones de producción y calidad que había aprendido con los caramelos. Fue así que tomó una decisión que cambiaría su destino y el de su compañía. Vendió su negocio de caramelos. Fue una venta calculada, pensada como un paso para consolidar recursos y apostar a la producción de chocolate a escala. La transacción ocurrió alrededor de 1900 y permitió a Milton disponer de fondos y libertad para redirigir su visión. Vender lo que había construido no fue un acto de renuncia, sino de reinvención. Al desprenderse de su empresa de caramelos, Milton se liberó de operaciones que, aunque exitosas, lo ataban a un modelo que ya no le bastaba. Con el dinero y la experiencia, comenzó a planear algo más ambicioso, no solo fabricar chocolate, sino crear una manera de producirlo que lo hiciera barato y bueno al mismo tiempo. Esa idea, que combinaba industrialización con un sentido de mercado masivo, sería la semilla de Hershey's. Pero pasar de la idea al ingenio requiere aliados y tecnología. Milton sabía que la industria chocolatera tenía secretos técnicos que no podían descubrirse solo con intuición.
Había que aprender de máquinas, de procesos y a veces de inventores capaces de resolver problemas concretos. Cómo mezclar leche y cacao sin que el producto perdiera su estabilidad. Cómo fundir, templar y moldear a gran escala. Cómo mantener consistencia lote tras lote. La posibilidad de adquirir maquinaria adecuada y de adoptar métodos de producción en serio se convirtió en la nueva obsesión. En esos años de transición, Milton actuaba como muchos empresarios que ya habían conocido fracasos. Construía sobre lo que había comprobado, pero no temía desarmar su propio éxito si eso implicaba ir por algo mayor. La venta de la empresa de caramelos le dio un aire nuevo, recursos, reputación y sobre todo la libertad para reinventar su camino. La promesa de hacer del chocolate un producto de masas, no un lujo exclusivo, se colaba en sus planes. Para convertir esa promesa en realidad haría falta, sin embargo, recurrir a máquinas vistas en grandes exposiciones y a soluciones técnicas que permitieran estabilizar un producto delicado como el chocolate con leche. La historia, hasta aquí, muestra varios rasgos constantes en la trayectoria de Milton. Un origen humilde que no es mito romántico sino base de decisiones prácticas, la capacidad de aprender en el taller, de afinar técnicas sensoriales y de transformar esas técnicas en productos que el mercado reconoce, y una valentía para cerrar capítulos propios cuando la ambición exige empezar de nuevo. Pero sobre todo destaca algo más intangible, una visión que supo leer señales donde otros veían solo limitaciones, ver la necesidad de calidad, la posibilidad de durabilidad en el caramelo y luego la oportunidad de democratizar el chocolate. Todo eso apunta a una mirada que conjuga sensibilidad por el producto con un nervio empresarial capaz de escalarlo. En los siguientes pasos, Milton se enfrentaría a desafíos aún mayores: conseguir las máquinas adecuadas en ferias industriales, encontrar soluciones para producir chocolate con leche de manera estable y económica, y montar la infraestructura de fábrica necesaria para producir a gran escala. Eso implicaría decisiones técnicas y estratégicas que iban a transformar no solo su empresa, sino el paisaje de una región entera, cuando más adelante la fábrica se convertiría en el eje de una comunidad. Pero en este punto, tras vender su compañía de caramelos y con la Carta de Londres ya archivada entre los logros que probaron que su producto tenía valor, Milton estaba en la antesala de su gran apuesta: convertir la experiencia acumulada en una industria del chocolate accesible. Tenía recursos, una red incipiente y quizás lo más importante, la convicción de que la innovación práctica, ese pequeño ajuste en una receta o la adopción de una maquinaria adecuada, podía cambiar la ecuación de mercado. El próximo movimiento requería elegir entre mirar hacia la producción industrial, buscar máquinas, licencias, proveedores y mano de obra, o quedarse en un negocio local que ya daba frutos. Y Milton no era de los que miran atrás con nostalgia. La decisión ya no era entre tener o no tener, era entre conformarse y escalar. Fue en ese cruce donde se decidió la siguiente etapa: aplicar la disciplina del artesano a la escala de la fábrica. Aquí terminan estos primeros capítulos de su vida y del surgimiento del imperio, justo en el momento en que el hombre que había conocido la escasez y la pérdida se prepara para transformar el mundo del chocolate. ¿Crees que fue más importante la habilidad técnica que Milton aprendió en los talleres o su capacidad para tomar riesgos calculados? Comenta abajo, comparte esta historia con alguien que sueñe en grande y suscríbete para acompañarnos en el resto del viaje. Cómo de un muchacho pobre nació una compañía que cambiaría el modo en que el mundo ve el chocolate. La feria de máquinas era un monstruo de hierro y vapor. Pasillos interminables, ruedas girando, gente que hablaba con la emoción de quien descubre un atajo para hacer las cosas mejor y más rápido. Milton caminó entre esos corredores con la sensación de que, por primera vez, las piezas sueltas de su sueño podrían encajar en una forma concreta. Allí vio prensas que estampaban envoltorios a la velocidad de una costura mecánica, mezcladoras que prometían homogeneidad donde hasta entonces la mano del hombre había puesto su límite, y equipos que parecían diseñados para transformar la labor artesanal en un ritmo de fábrica. Fue en esa vorágine industrial donde tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Si quería que el chocolate dejara de ser un lujo puntual para convertirse en un producto cotidiano, necesitaba máquinas. Y si necesitaba máquinas, debía comprarlas, entenderlas y adaptarlas a su visión. La compra no fue inmediata ni exenta de temores. Ver aquellos aparatos en acción era una cosa, traerlos a casa, pagarlos y mantenerlos en marcha, otra muy distinta.
Aún así, Milton entendió que la inversión era el paso que separaba el taller de la planta, la receta de la producción en masa. Hizo tratos con demostradores de maquinaria, hombres que viajaban de feria en feria mostrando lo que la metalurgia podía ofrecer, y se interesó por modelos que parecían pensados para una industria que aún no existía del todo en Estados Unidos, la del chocolate accesible. Fue en ese diálogo con inventores y vendedores donde conoció a J. M. Lehman, un hombre que sabía vender no solo máquinas, sino la idea de una línea productiva que funcionara como reloj. Al regresar a sus instalaciones, la escena cambió. Ya no era el humo de una cocina a gas ni el siseo tímido de una sartén. Era el zumbido constante de engranajes y la precisión repetida de procesos que podían dar continuidad a una calidad pensada para millones. Pero había un problema técnico que perseguía a los artesanos del chocolate desde hace décadas. ¿Cómo incorporar leche para crear un chocolate con leche que fuera estable y que no se estropeara en el proceso de producción masiva? La leche fresca era maravillosa para el sabor, pero traía consigo riesgos de conservación y variaciones que podían arruinar lotes. La respuesta llegó cuando Milton incorporó a su equipo a personas con conocimiento práctico y soluciones ingeniosas. Entre ellas destacó John Schmalbach, cuyo nombre quedaría asociado a la simplificación de un obstáculo clave. Schmalbach y Milton trabajaron para domesticar la leche en la cocina industrial. La solución no fue un truco sublime, sino una adaptación pragmática. El uso de leche condensada permitía aportar la cremosidad deseada sin sacrificar la estabilidad necesaria para pasar por rodillos, moldes y empaques en una cadena que debía correr sin pausas. La leche condensada ofrecía un componente concentrado y menos propenso a echar a perder el producto. Fue una conjugación de química sencilla y sentido común industrial. Con esa pieza técnica resuelta, el chocolate con leche dejó de ser un capricho para convertirse en un candidato viable para la producción masiva. La fábrica entonces comenzó a respirar como una criatura propia. Barras moldeadas que salían casi idénticas, envoltorios que sellaban la promesa de frescura, y una logística que pasó de vender un paquete a la vez a abastecer estantes por miles. Las primeras barras que salieron de esa línea tenían algo que lo diferenciaba. No eran intentos de imitar a las marcas europeas, eran la versión americana del chocolate, pensada para paladares y bolsillos locales. Milton entendió algo que pocos empresarios de su tiempo entendían con tanta claridad. La escala baja el costo unitario y si se mantiene la calidad, abre mercados que parecían imposibles. Para llegar a los consumidores masivos, hizo falta también una decisión de precios y de mercado. Milton optó por no mantener el chocolate como un lujo de pocos. Quería que la barra fuera algo que un trabajador pudiera comprar en su paseo matinal o que un niño encontrara en la tienda del barrio. Ese enfoque implicó márgenes más reducidos por unidad, pero ventas mucho más altas, y requirió controlar costos, mejorar la eficiencia y, sobre todo, pensar la producción como una cadena que debía correr sin pérdidas. Era la lógica de la industria moderna aplicada al producto más placentero, convertir sensación en estándar, emoción en rutina, sin perder la esencia del sabor. Con la producción en marcha y la demanda creciendo, llegaron los productos que hoy son símbolos, pequeñas porciones envueltas de forma característica que se convirtieron en un snack universal, barras con inclusiones que ofrecían texturas y sorpresas, y empaques que empezaron a ser reconocidos por su sencillez. El proceso creativo siguió siendo sensorial. Probar mezclas, ajustar tiempos de cocción, escuchar el chasquido del chocolate templado, pero ahora con una meta industrial clara detrás: consistencia. Cada nuevo producto era un experimento que, si funcionaba, podía multiplicarse por cientos de miles. Mientras la compañía crecía, Milton no se conformó con una fábrica. Pensó en el lugar donde la gente que trabajaba con él viviría, se educaría y encontraría servicios. Esa visión dio origen a una decisión singular: construir una comunidad alrededor de la planta. El pueblo de Hershey no nació como una metrópoli ni como un imperio urbanístico. Fue una ciudad pensada para sostener la vida de los obreros y sus familias. Casas de carácter sencillo pero bien hechas, escuelas, servicios médicos y espacios de recreo surgieron como parte de una política empresarial que mezclaba interés productivo con preocupación social. Milton veía, quizá por su propia historia de carencias, que empleados bien alimentados, descansados y con un sentido de pertenencia eran más que trabajadores. Eran el engranaje humano indispensable para la maquinaria que él había ideado.
Ese paternalismo, que hoy genera debates sobre control y bienestar, en su época fue visto por muchos como una apuesta original. La compañía ofrecía servicios que en otros lugares dependerían del gobierno o simplemente no existirían. Había, sin embargo, límites claros. La intención no era controlar cada aspecto de la vida privada, sino facilitar condiciones que redujeran la rotación, aumentaran la productividad y generaran un arraigo en la comunidad. Se terminó erigiendo un modelo particular, la fábrica como núcleo y la ciudad como su extensión lógica. Para Milton, el éxito de la empresa debía leerse también en la mejora de la vida cotidiana de quienes trabajaban en ella. Esa preocupación social no quedó solo en viviendas y servicios. Milton amplió su mirada hacia la infancia, que para él era un tema personal y sensible. Recordando su propia niñez marcada por la escasez y por la pérdida de su hermana, sintió la obligación de ofrecer una oportunidad distinta a niños en condiciones vulnerables. Así nació la idea de una escuela que no sería un proyecto benévolo cualquiera, sino una institución con recursos, normas y una estructura pensada para dar oportunidad real a quienes carecían de medios. La Hershey Industrial School, creada con la intención de educar, formar y sustentar a niños desamparados, encapsuló ese anhelo: transformar éxito empresarial en capital social duradero. La escuela no solo recibió apoyo económico, con el tiempo se convirtió en piedra angular del legado social de Milton. El crecimiento acelerado de la compañía también la puso en posición de participar en acontecimientos mayores. La Primera Guerra Mundial, con su demanda masiva de provisiones para los ejércitos, ofreció una oportunidad y un desafío: producir en cantidades gigantescas y asegurar entregas a escala transoceánica y bajo presión logística. Hershey respondió con contratos que no solo estabilizaron la producción durante años de incertidumbre, sino que posicionaron la marca en la mente de consumidores que, una vez familiarizados con el producto en raciones militares o en paquetes de auxilio, lo buscaban en tiempos de paz. Los envíos para las tropas exigían empaques resistentes, conservación y un proceso industrial fiable. En ese contexto, la experiencia acumulada por Milton y su equipo resultó decisiva. Con el paso de las décadas, la compañía se consolidó y diversificó. No fue un crecimiento libre de tensiones. Hubo momentos de ajuste, de reorganización, de demandas por mejorar condiciones y de adaptación a nuevas tecnologías. Pero si algo se mantuvo constante, fue la filosofía de fondo: usar la innovación técnica para bajar el precio y desplegar parte de las ganancias en beneficio de la comunidad que sostenía la operación. Milton fue, en ese sentido, coherente con su propio origen. La pobreza que marcó su infancia se transformó en un impulso para que otros no vivieran la misma angustia. En lo personal, la vida de Milton tuvo sacrificios. No fue un hombre que llevara consigo una familia numerosa. Su vínculo afectivo y su compañía en la vida adulta incluyeron una relación con Catherine Kitty Sweeney, que le brindó afecto y compañía en distintos momentos. Hubo también pérdidas y soledades que no se disuelven con el éxito. La agenda de un empresario a menudo limita la vida privada y deja vacíos que el dinero no rellena. Aún así, encontró en su obra un sentido y una forma de canalizar su afecto: invertir en niños, en casas, en parques y en una escuela que perdurara más allá de su vida. Hacia el final de su vida, Milton miró el mapa de lo creado y vio una red compleja: fábricas que habían traído empleo a una región, una ciudad que llevaba su nombre y una institución educativa que llevaba las aspiraciones de una vida que no dejó de recordar. Su fallecimiento en 1945 cerró la biografía de un hombre que había pasado por hambre, fracaso y noches de incertidumbre para terminar siendo el cabeza visible de una empresa global. La muerte no borró su legado, por el contrario, lo consolidó. Las decisiones que tomó en vida para dotar de recursos a la escuela y para mantener un espíritu de responsabilidad social se convirtieron en la brújula que guió la administración posterior. Hoy, mirar el nombre Hershey en un estante es recordar una cadena de decisiones técnicas y humanas. Un muchacho que abandonó la escuela, la atención a la textura del caramelo, la visión de hacer accesible un producto que hasta entonces era elitista, la compra de máquinas en una feria, la solución práctica que hizo viable el chocolate con leche, y la convicción de que la industria podía ser fuente de bienestar.
La compañía que nació de esos pasos se transformó en un actor global. Su valor y su extensión han variado con los años y las fluctuaciones del mercado. Si se menciona su valor contemporáneo, conviene hacerlo con cautela. Las cifras cambian con la bolsa y con las fusiones. Según fuentes financieras actuales, su capitalización y la huella económica son significativas, pero cualquier cifra es una fotografía en movimiento y debe leerse como aproximada. El relato de Milton Hershey no es simplemente una fábula del éxito, es un mapa complejo donde se cruzan la técnica, la perseverancia, el riesgo calculado y el sentido social. Hay que reconocer tanto los aciertos como las tensiones. El paternalismo empresarial que ofreció bienestar también planteó límites a la autonomía, y algunas decisiones tuvieron efectos ambivalentes en la vida de los trabajadores. También es cierto que Milton no fue infalible, cometió errores y afrontó críticas. Pero su obra muestra un aspecto a menudo subestimado en biografías de emprendedores: la capacidad de transformar la propia carencia en política pública privada, de usar la ventaja económica para construir instituciones que perduraran. Si hay una lección evidente, es que la innovación no siempre nace de la genialidad aislada. Muchas veces es la suma de pequeños aciertos, de la observación paciente y de la disposición para aprender de los fracasos. Milton falló repetidas veces, pero en cada tropiezo tomó nota, ajustó su técnica y cambió su enfoque. La venta de su negocio de caramelos, lejos de ser un cierre, fue una reinvención calculada. La decisión de invertir en maquinaria fue un acto de fe en la escala. Y la creación de una ciudad y una escuela fue la traducción de una sensibilidad íntima en políticas de empresa. Hoy, cuando alguien rompe una barra de chocolate y siente esa textura familiar, está consumiendo algo más que cacao, azúcar y leche. Está probando una historia de esfuerzo y de decisiones. La barra lleva consigo el eco de una cocina de confitería, el ruido de las primeras máquinas, la firma de pedidos que cruzaron océanos y la intención de que el placer estuviera al alcance de muchos. Milton no convirtió el chocolate solo en un producto rentable, lo colocó en el imaginario popular, en la vida cotidiana, y dejó una marca que supera por mucho el puro balance financiero. ¿Cómo entender entonces el gran salto del niño pobre al constructor de un imperio? No hubo un solo momento milagroso. Hubo acumulación, habilidades aprendidas en talleres, un olfato para la calidad, la valentía de vender lo construido para financiar un sueño mayor, la curiosidad de quien va a una feria industrial y ve en una máquina la posibilidad de multiplicar trabajo, y la responsabilidad de quien reconoce que su éxito puede y debe traducirse en algo más que lucro. Esa concatenación de actos, más que la suerte, explica la transformación. Si miramos el mapa entero, destacan 4 pilares: la persistencia frente al fracaso, la búsqueda constante de soluciones técnicas, la capacidad para escalar procesos y una orientación social que, aunque imperfecta, buscó mejorar las condiciones de vida de quienes hicieron posible la empresa. Esos pilares no son fórmulas mágicas replicables al pie de la letra, pero sí ofrecen una guía. La resiliencia puede enseñarse, la innovación puede impulsarse, el mercado puede abrirse si uno lo piensa desde la producción y el costo, y la responsabilidad social puede ser parte del cálculo estratégico. La historia de Milton S. Hershey nos invita también a pensar en la dimensión humana del emprendimiento. Detrás de cada empaque hay decisiones, renuncias y afectos. Detrás de cada innovación hay personas que escuchan, prueban y ajustan. Y detrás de cada ciudad que lleva un nombre hay una decisión sobre qué significa cuidar a los otros desde la lógica del negocio. Al cerrar este relato, recuerda la imagen inicial: un niño encogido en una granja de Pensilvania que, con manos endurecidas por la necesidad y la práctica, aprendió a transformar ingredientes simples en algo que millones reconocerían como placer. Esa transformación fue posible porque Milton no se conformó con repetir recetas, las mejoró, las industrializó y las enlazó con un proyecto social. Si algo queda claro es que el origen humilde no fue un adorno narrativo, fue la fuerza que movió las decisiones más relevantes de su vida. ¿Qué crees que fue lo más determinante en esta historia?
La visión industrial, el talento para las recetas, la capacidad para asumir riesgos o la decisión de invertir en la comunidad. Comenta abajo y comparte esta historia con alguien que busque inspiración real para emprender. Si te gustó este relato y quieres más biografías que muestren cómo se forjan los grandes cambios desde la humildad, suscríbete y acompáñanos en la próxima historia.